Buenas tardes a todos nuestros seguidores. El día de hoy nos encontramos con nuestro amigo querido Tony Méndez, quien, bueno, desde luego es un ciudadano libre y honesto del mundo autodidacta, intelectual, creativo, ecologista, investigador y defensor apasionado de nuestras raíces ancestrales. Desde luego, trae aquí un libro que va a presentar y es sobre todo el lado desconocido del continente anáhuatl. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a ver otra parte de la historia que muchas veces desde la historia de los conquistadores, de la parte colonizadora, no observamos. Y pues como hemos tenido en esta parte de la historia, la reivindicación cultural de nuestros pueblos originarios. Entonces, en esta ocasión, Tony, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y pues danos un breve mensaje para comenzar. Pues gracias por recibirme aquí en tu espacio. Me da mucho gusto que la gente cada vez más esté entrando en esta dinámica de darse cuenta que muchas cosas que nos enseñaron tanto en la escuela como en los lugares oficiales, pues están distorsionados o están equivocados en unas partes o en mucho. Y pues entre más me metía en esta cultura, entre más conocía gente de la tradición, a gente, abuelos de los pueblos originarios, pues iba encontrando una brecha distante entre las cosas oficiales y las cosas que me decían los abuelos. Por ejemplo, haz de cuenta, Huitzilopochtli decían el dios de la guerra. Claro, Y entonces, cuando analizas la palabra Huitzil es colibrí, con lo cual ya dije, ah, chirriones, pues cómo, el dios de la guerra escogieron un colibrí, pues podrían haber escogido un águila, un jaguar, un claro, oso, como el dios de la guerra, un colibrí, y luego Huitzil, Huitz es espina, es puntiagudo, es afilado, y Opostli es lado izquierdo. Entonces, cuando yo oí hablar a un abuelo y decir que nos, que nos acercáramos y que escucháramos nuestra voluntad que se encontraba en el corazón, y dije, ah, caray, corazón, lado izquierdo, Opostli, ok, y colibrí, ah, pues es la voluntad que radica en el corazón y no el dios de la guerra. Entonces, siguieron muchas cosas los pueblos anahuacas por, por su voluntad, por la voluntad de encontrar un camino de conocimiento. Y entonces, así como esto que te digo, pues fui encontrando dos diferentes caminos, uno que cada vez me alejaba yo más y que me parecía absurdo, muchas cosas que decían. Cuando me acerqué, te digo, a abuelos y a gente de conocimiento, empecé a oír otra historia, otros temas. Por ejemplo, en las ceremonias, los abuelos decían, somos atlantes, toltecas, chichimecas. Y yo decía, ah, Atlante, pues ¿a poco sí existió la Atlántida, no? O sea, con todo mi pensamiento sí, colonizador, ¿no? europeizado y Eurocentrista. colonizado. Entonces, dice, pues, ah, caray, pues a ver cómo, por qué dirán esto, qué están pensando. Y empecé a entrar en conflicto, lo cual me hizo estudiar y meterme de lleno. Recuerdo a mi mentora principal, Estrella Newman, que me dijo, mira, mijito, la mexicanidad tiene entrada, pero no tiene salida. Cada vez que te metas vas a encontrar más y te vas a sumergir más. Y así fue, ¿sabes? Fue impresionante como hasta la fecha, después de, no sé, 30, 40 años de estudio, sigo encontrando cosas, sigo yendo a abuelos con conocimientos maravillosos, eh, que si quieres puedes tomar y si no te puedes quedar en tu burbuja de lo que nos enseñaron y que pues tienen muchísimos errores, ¿no? Como hace cuenta, dicen que los pueblos indígenas, sobre todo los mexicas, los tachan de que sacaban corazones Claro, sí. con una obsidiana, ¿no? Entonces, para empezar, la mano se te haría pedazos cuando trataras
de meterle. Y segunda, una obsidiana pues no parte un hueso. Entonces, ¿cómo vas a partir la caja torácica que está llena de huesos con un simple puñalazo así y tras y ya lo abres, ¿no? Y segundo, cuando conoces esta cultura te das cuenta que es un pueblo que le pide permiso a las plantas antes de cortarlas y que dista mucho de ese rollo de sacrificios humanos o de sacrificios animales o lo que sea. Si a una planta le piden permiso para cortarle un cachito y hay horarios para cortarlas porque dependiendo de la planta que sea, va a hacerte mejor. Por ejemplo, las raíces se cortan cuando no hay luna. Todas las plantas que son de raíces es mejor cortarlas cuando no hay luna, porque entonces está ahí concentrado el, toda la energía de la planta. Pero en cambio, una planta que vas a cortar una fruta, pues es mejor cortarla cuando está la luna grande. Entonces, cuando empecé a ver que había tantos códigos y tantas claves de enseñanza, híjole, me quedaba así como, puta, me sorprendía y es que qué diferente está la historia de lo que me están platicando con lo que me decían, ¿no? Por ejemplo, una vez me dijo un abuelo, nosotros no miramos hacia el norte, sino miramos hacia el oriente, porque el oriente te orienta. Jaca, wow, el oriente te orienta. ¿Y a qué se refiere? Entonces, pues resulta ser que por el oriente sale el sol siempre, en todo el mundo, sale el sol, sale la luna, salen los planetas, salen las constelaciones, todo desde el oriente. Pero no siempre es del mismo lado porque el sol va teniendo un ciclo de 365 días. Entonces hay que orientarse porque no siempre el sol sale en la misma parte, sino sale en el oriente, pero a veces más hacia el sur o más hacia el norte. Son conocimientos que pues no nos enseñan y que los dan por sentado cosas que son súper importantes para la humanidad. Entonces así fue como cada vez más se entendía que no estábamos hablando de la misma cosa, aunque así pareciera. Y bueno, al acercarme a maestros que tuve la oportunidad y que me ahorraban el camino y que me decían, no, 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 esto no es así, y esto no, y no hubo sacrificios, y Huitzilopochtli no es el dios de la guerra, y Cuauhtémoc no es el águila que cae, sino se refiere al sol que desciende, es el águila que desciende, se refiere al sol. Entonces, fíjate cómo oh, niños, cómo las experiencias de vida de los ancestros y de los pueblos autóctonos es tan diferente a la mínima visión europea que, que se tuvo, ¿sabes? Porque los europeos, para empezar, no solo no entendían los idiomas autóctonos de aquí, que Claro, los cabe decir, universalizaron, ¿no? Por eso los llamaron indígenas, para no andarse claro, dando en la cabeza que había purépechas, mepas, nasabis, náhuatls, yopes, etcétera, ¿no? Entonces dijeron, todos van a ser indígenas y de ahí salió. sí, y esto cambió porque le decían indios, Sí, sí, decían sí, indios, decían que éramos de la India. El así es. término indígena se adoptó después para diferenciar de indios, porque pues nada que ver, ni indios ni nada. Entonces, curioso, fíjate que sin saberlo los europeos decían cosas totalmente absurdas, porque realmente no tenían conocimiento. Fíjate una cosa muy interesante. Si tú ves a una persona de un pueblo hablando en español y lo oyes decir Ancina y Juites y Benítez, y Sí, dice, y la gente dice, uy, este habla como indio. Mm, mm. Como indio habla en náhuatl, en zapoteco, en mixteco, en wixárika. Los españoles de esa época que vinieron son los que hablaban como, como es así de mal, ¿sabes? Si tú lees los libros de la época de 1500 de los
españoles, tienen errores gramaticales impresionantes, ¿sabes? Es increíble la cantidad de errores. Entonces, lo único es que la gente aprendió y perros, aprendió y así creyeron que iba a ser, pero en realidad el idioma es muy diferente. Cabe también decir que no son dialectos, porque si tú buscas en un diccionario la palabra dialecto, dice idioma que se hace de otros idiomas. No Es son decir, que el lenguas, dialecto vendría a ser el inglés, el así. alemán, el español, esos son dialectos. Y las lenguas originarias, pues son el maya, son el náhuatl, el mixteco, el zapoteco. Entonces, hay que ir separando, como dices, la descolonización, porque pues, está plagada de puras tonterías Y no tenemos un y de chip así ideas. de todo esto de que incluso todavía sigue celebrando el Día de la Raza, ¿no? Por este invento tan descomunal.